Hoy en día la estadística es una de las ramas de la matemática que ha cobrado más relevancia a nivel internacional para el análisis, la interpretación de datos y una buena toma de decisiones. En base a eso es importante conocer algunos de los conceptos claves que están inmersos dentro de la estadística, primero entendiendo que nos permite deducir y evaluar información para llegar a una buena toma de decisiones o conclusiones en base a datos observados y procesados, ¿cierto? Con distintos mecanismos que nos permiten validar la información. La estadística la podemos diferenciar en dos grandes categorías. Una estadística descriptiva, que nos permite describir y caracterizar conjuntos de datos. ¿Ya? Es la estadística más elemental y común que podemos encontrar, pero no por eso menos importante. Al contrario, ¿cierto? Tiene un sinnúmero de aplicaciones que es el énfasis que vamos a tener en nuestra asignatura. También tenemos una estadística que podemos denominar inferencial, que nos permite inferir conclusiones más allá del conjunto de datos obtenidos, es decir, nos permite extrapolar la información a generalidades más extensas en base a la información que hemos obtenido en un determinado momento. Dentro de un estudio estadístico debemos tener claro que vamos a identificar un problema, que es una situación que deseemos estudiar, y dentro de ese problema debemos identificar primero un conjunto que denominamos población, otro conjunto que denominaremos muestra, y por supuesto asociado a este último las técnicas de muestreo. Cuando hablamos de población en el contexto de la estadística, estamos pensando en el conjunto completo de los individuos u objetos que vamos a estudiar. En este caso podemos diferenciar también entre una población objetivo o una población blanco, que es el conjunto de todos, la totalidad de los individuos o objetos que quisiéramos estudiar, y una población accesible, que es la población en la cual realmente nosotros tenemos el acceso para poder realizar nuestro estudio. Ahora, cuando la población es demasiado extensa, nosotros debemos trabajar con un conjunto que representa esta población que denominamos muestra. Por lo tanto, vamos a entender la muestra como un subconjunto de la población con la condición fundamental de que sea representativa de esta. ¿Ya? Podemos tener muestras que no son representativas y nos llevarían a resultados o a conclusiones erradas dentro de nuestro estudio estadístico. Por lo tanto, debemos asegurar que nuestra muestra sea representativa. ¿Cómo podemos asegurar, ¿cierto?, la representatividad de la muestra? A través de las técnicas de muestreo, que se dividen en dos grandes grupos, probabilísticos y no probabilísticos. Los métodos probabilísticos podemos identificar entre ellos el aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el aleatorio sistemático y el muestreo por conglomerados. Dentro de los no probabilísticos podemos identificar el muestreo intencional, el por conveniencia y el muestreo accidental o consecutivo. Para conocer mayores detalles de cada una de estas técnicas de muestreo que les acabo de mencionar, los invito a leer el artículo que les compartiré a través de nuestro espacio en Classroom, ¿ya? Para profundizar, ¿cierto?, con más detalle las ventajas y desventajas de estas técnicas de muestreo que les acabo de mencionar. Ahora, una vez que hemos identificado nuestro problema, tenemos identificada la población o la muestra sobre la cual vamos a trabajar y la técnica a través de la cual vamos a asegurar la representatividad de nuestra muestra, debemos identificar las variables que están inmersas en el problema. ¿Qué es lo que entendemos por variable, ¿cierto? Vamos a decir que es una característica o fenómeno que puede asumir distintos valores, ¿ya? Por eso la llamamos variable, porque sus resultados van cambiando. Ahora, dentro de las variables podemos identificar dos grandes categorías: las variables de tipo cuantitativas, que son aquellas que van asociadas a resultados numéricos,
Y dentro de ellas podemos subdividirlas en las variables cuantitativas discretas, que son aquellas que sus resultados están inmersos en el conjunto de los números enteros, mientras que las variables continuas, sus resultados los podemos identificar dentro de los números reales, es decir, pueden asumir valores con cifras decimales. Luego, la siguiente categoría, las variables cualitativas, son aquellas que, como su nombre lo dice, están asociadas a cualidades o atributos del fenómeno que estamos estudiando. Podemos identificar dentro de ellas dos grandes grupos, las nominales, que están asociadas solamente a nombres, ¿ya?, dentro de los atributos que estemos estudiando, y las ordinales, también, ¿cierto?, asociadas a atributos, pero en este caso que se establecen un orden de jerarquía. Ahí podemos mencionar como un ejemplo los rangos que existen dentro de alguna institución. Por ejemplo, dentro de las instituciones, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas. Ahí cada rango tiene una jerarquía y de manera implícita se entiende que hay un poder o una orden de mando, ¿cierto?, distinta entre un grado y otro dentro de la institución. Vamos a avanzar. Una vez que tenemos las variables ya identificadas y claramente definidas, seleccionando aquellas variables que son realmente relevantes para el problema en estudio, vamos a necesitar tener nuestros datos para poder hacer los procedimientos a posterior, y los datos los vamos a entender entonces como el resultado de las observaciones de cada una de nuestras variables. Debemos preocuparnos de recolectar la información, ordenarla, procesarla y luego identificar el método más adecuado para su presentación. Para recolectar algunas de las técnicas principales son recurrir a bases de datos previamente generadas y validadas, la elaboración y aplicación de encuestas como una manera rápida y masiva de obtener información, las entrevistas como un método más personalizado para tener una información quizás más detallada, y la observación directa cuando hacemos intervenciones a través de ir a observar, ¿cierto?, de manera directa el proceso que necesitamos estudiar. Luego vamos a necesitar ordenar esa información cuando es un número importante de datos los que hemos recopilado. Necesitamos ordenar esa información para poder procesarla de una manera más eficiente, y en ese caso lo más práctico son las tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias. Para procesar la información dentro de los procesos estadísticos principales podemos identificar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, medidas de orden o posición, o también llamadas medidas de localización, y por último las medidas de forma. Finalmente, una vez que hemos recolectado, ordenado y procesado la información, podemos tener la necesidad de presentar estos datos de una manera más resumida, que sea entendible por un número importante de personas, y en ese caso podemos recurrir a la representación gráfica utilizando la amplia variedad de gráficos que podemos encontrar, y también seleccionando, ¿cierto?, el gráfico que sea pertinente para el tipo de información y de variable que estamos trabajando. Dentro de las tablas de frecuencias, que es donde vamos a centrar nuestro interés en estas primeras semanas, vamos a encontrar tres grandes grupos de tablas de frecuencias: aquellas que van asociadas a las variables cualitativas, ya representando atributos; tablas de frecuencias también para las variables cuantitativas, que las podemos separar en dos: tablas sin intervalos y tablas con intervalos. Cuando hablamos de una tabla de frecuencias para atributos, podemos tener, ¿cierto?, como el ejemplo que habla de la preferencia de los deportes, donde es una tabla más bien breve, incluimos la frecuencia y la frecuencia relativa porcentual. Una tabla de frecuencias sin intervalos podemos considerar, ¿cierto?, en este caso estamos hablando de días, tenemos la frecuencia absoluta, acumulada, frecuencia relativa, relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada.
Mientras que si observamos una tabla de frecuencias con intervalos, podemos agregar, ¿cierto? Tenemos los intervalos, las mismas frecuencias, además aparece una componente nueva que es la marca de clase. Luego que tenemos nuestros datos, ¿cierto? Ya ordenados, vamos a proceder a realizar los procesos estadísticos que sean necesarios para una buena toma de decisiones. Y lo fundamental, más allá del cálculo, es la buena interpretación que hagamos de estos procesos estadísticos. En este caso vamos a centrar nuestro interés en las medidas de tendencia central, dispersión y posición. Las medidas de tendencia central son las más comunes, promedio, mediana y moda, entendiendo que el promedio lo podemos obtener a través de procesos aritméticos o media aritmética y también una media ponderada. Dentro de las medidas de dispersión, vamos a destacar el rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Ya? Estas medidas de dispersión nos van a dar un índice que nos permita conocer la variabilidad que existe entre los datos. En las medidas de posición, ¿ya? Nos permite ordenar la información y establecer grupos, ya de acuerdo a porcentajes, cuartiles 25% cada grupo, los deciles de 10% cada grupo, quintiles 20% y los percentiles que van de uno en uno. Los percentiles nos permiten hacer estudios más detallados cuando queremos medir porcentajes específicos que no estén asociados a múltiplos de 25, múltiplos de 10 o múltiplos de 20 como las tres categorías anteriores. Por último, una vez que hemos realizado cada una de las etapas, ¿cierto?, dentro de un estudio estadístico básico, procedemos a una toma de decisiones en base a toda la información que hemos obtenido que nos permita llevar a una solución o una conclusión, ¿cierto?, para el problema inicial que hemos planteado. Bien, con esto entonces tenemos un panorama general acerca de un procedimiento estadístico descriptivo dentro de lo básico, es decir, con los elementos mínimos que debemos considerar.